A sus años, Carlos Arguiñano sorprende con una revelación nunca antes hecha. Y esa sola frase es suficiente para que muchos se detengan un instante. Respiren hondo y recuerden cuántas veces, a lo largo de las últimas décadas, su voz, su risa contagiosa y su manera tan peculiar de acercarnos a la cocina han formado parte de nuestras vidas cotidianas. Porque Carlos no ha sido únicamente un cocinero en la televisión. Ha sido un compañero de sobremesa, alguien que con su humor, su naturalidad y su saber hacer se coló en nuestras casas como si fuera un miembro más de la familia. Y ahora, cuando ya parece que lo hemos visto y escuchado todo de él, nos sorprende con algo guardado en silencio durante años. Como esos ingredientes secretos que solo se desvelan cuando la receta está lista para servirse. Su historia contada a los 76 años es mucho más que una confesión. Es un viaje al pasado, un repaso de su vida y una lección de esas que solo se entienden con la calma y la perspectiva que da el tiempo. Cuando miramos hacia atrás, no podemos evitar pensar en cómo era España hace más de medio siglo. Cuando las cocinas eran pequeñas, la televisión aún no había invadido todos los rincones y la mesa familiar era el centro de la vida diaria. En ese contexto, un joven Carlos comenzaba a descubrir que cocinar no era simplemente preparar un plato. Era crear momentos, unir a las personas y dejar recuerdos que durarían para siempre. Y quienes hoy hemos pasado los 60 sabemos bien lo que significa eso. La importancia de un guiso compartido en invierno. De una tortilla de patatas que hacía la abuela con sus propias manos. Del olor del pan recién hecho en el horno del barrio. De las tardes largas alrededor de un café con leche y un trozo de bizcocho. Todo eso que parece tan sencillo era en realidad la base de nuestra vida. Y Carlos supo verlo, cuidarlo y transmitirlo como pocos. Por eso, al escuchar ahora su revelación, muchos sentimos que no habla solo de él, sino de todos nosotros. De una generación entera que ha aprendido a valorar las cosas pequeñas, las risas en familia, las sobremesas interminables y hasta los silencios compartidos. Su confesión, más que un secreto personal, es una invitación a recordar de dónde venimos. Lo que hemos vivido y lo que seguimos teniendo la suerte de disfrutar. Y quizás sea precisamente en la madurez, cuando la vida ya no corre con la misma prisa, cuando tenemos tiempo para saborear las palabras de alguien que habla desde la experiencia y la sinceridad. Carlos, a sus 76 años, podría haberse limitado a seguir repitiendo sus recetas de siempre.
Dejar que la gente lo recuerde tal y como ha sido durante décadas. Un cocinero alegre, bonachón y cercano. Pero él ha preferido abrir una ventana nueva, mostrarnos una parte de sí mismo que permanecía oculta y que tal vez nunca antes se había atrevido a compartir. Y esa valentía, esa capacidad de mostrarse tal cual, sin miedo a ser juzgado, es lo que hace que su testimonio tenga aún más valor. Porque en un mundo donde muchas veces se premia lo superficial, escuchar a alguien hablar desde el corazón se convierte en un verdadero regalo. Quienes tenemos más de 60 años sabemos bien lo difícil que puede ser a veces decir en voz alta lo que llevamos guardado en el alma. Hemos crecido en una época en la que los sentimientos se callaban. En la que no siempre estaba permitido mostrar debilidad. En la que había que ser fuerte y seguir adelante, aunque las cosas pesaran más de lo que podíamos soportar. Por eso, cuando alguien de nuestra generación o cercano a ella decide romper ese silencio, lo entendemos mejor que nadie y lo agradecemos. Porque no se trata solo de lo que cuenta, sino de la valentía de contarlo. La revelación de Carlos, contada con esa mezcla de ternura y firmeza que siempre lo ha caracterizado, llega como una especie de caricia para quienes lo hemos acompañado a lo largo de su carrera. Nos recuerda que, más allá de los focos, de los aplausos y de las recetas que han pasado de pantalla en pantalla, también hay una vida real con alegrías y tristezas, con momentos dulces y otros amargos. Y tal vez eso sea lo que más nos une a él. La certeza de que en el fondo todos compartimos las mismas emociones, los mismos miedos y las mismas esperanzas. Si uno se detiene a pensar, se da cuenta de que Carlos ha estado presente en las casas españolas durante casi medio siglo. Enseñándonos no solo a cocinar, sino también a reírnos de nosotros mismos, a disfrutar de la sencillez y a valorar lo que tenemos cerca. Su cocina nunca fue pretenciosa. Nunca buscó deslumbrar con platos imposibles. Sino acercarnos a lo cotidiano, a lo que huele a hogar y a lo que sabe a infancia. Y eso, para quienes ya hemos vivido tanto, tiene un valor incalculable. Porque en cada receta suya reconocemos un pedacito de nuestra propia historia. De esas comidas familiares que hoy recordamos con cariño y que muchas veces ya solo existen en nuestra memoria. Por eso, su revelación no es un simple titular, no es una frase para llamar la atención. Es un momento de verdad. Es como cuando en medio de una sobremesa tranquila, alguien de la familia decide contar una historia que nunca antes había salido a la luz. Y de pronto todos callamos,
Escuchamos y sentimos que algo importante está sucediendo. Esa es la sensación que provoca escuchar a Carlos hablar a los 76 años. La de estar compartiendo un momento íntimo, sincero y profundamente humano. Y es ahí donde radica la grandeza de su gesto. Porque cuando uno ha llegado a cierta edad, cuando ha visto pasar tantas cosas y ha aprendido a separar lo importante de lo accesorio, entiende que lo que realmente merece la pena no son los logros profesionales ni los reconocimientos públicos, sino las verdades compartidas, los recuerdos que nos unen y las lecciones que dejan huella. Quizás por eso su confesión, aunque sorprendente, no suena extraña. Suena coherente con la persona que siempre ha sido. Alguien que no ha tenido miedo de reírse, de equivocarse, de ser él mismo. Y ahora, al abrirnos su corazón de esta manera, nos invita a hacer lo mismo. A no guardarnos para nosotros aquello que merece ser contado. Aquello que puede servir de consuelo, de inspiración o simplemente de compañía para los demás. Al fin y al cabo, la vida, cuando se comparte, pesa menos y brilla más. Y Carlos, con esta revelación, vuelve a enseñarnos esa lección que ya estaba presente en todas sus recetas. Que lo importante no es la perfección, sino el cariño con el que hacemos las cosas. La sinceridad con la que nos mostramos y la alegría con la que seguimos adelante. Sí, a sus 76 años, Carlos Arguiñano no solo nos sorprende. Nos recuerda algo fundamental. Que nunca es tarde para hablar, para contar, para abrir el alma y para dejar que los demás se reconozcan en nuestras palabras. Y eso, para quienes ya hemos recorrido un largo camino, es un mensaje lleno de esperanza, de calidez y de vida. Y cuando pensamos en el recorrido de Carlos, resulta inevitable detenernos en su infancia. En ese niño que creció en una época de escasez, pero también de solidaridad. Donde cada plato se cocinaba con lo poco que había en la despensa, pero siempre con el deseo de compartirlo. Muchos de nosotros recordamos aquellos años en los que nada se desperdiciaba. El pan duro servía para hacer sopas. Los restos de verduras se convertían en caldos. Y hasta el postre más humilde, un flan casero o unas natillas, parecía un auténtico lujo en la mesa familiar. Carlos, con su manera de contar historias mientras cocinaba, nos devolvía ese tiempo en el que la vida era sencilla, pero estaba llena de significado.
Su trayectoria profesional, que lo llevó de una pequeña cocina en Zarauz a convertirse en uno de los cocineros más queridos de España, también es un reflejo de lo que muchos hemos vivido. El esfuerzo diario, la constancia, los sacrificios y esa mezcla de alegrías y dificultades que marcan cualquier vida. Verlo triunfar en la televisión fue, de alguna manera, como ver triunfar a un vecino. A alguien cercano que nunca perdió la humildad ni el buen humor. Hoy, con 76 años, su revelación nos invita a mirarnos al espejo. A recordar que todos llevamos dentro historias aún no contadas. Verdades que al salir a la luz pueden darnos paz y también enseñar a quienes vienen detrás. Y quizá ese sea el mayor legado de Carlos. Mostrarnos que cocinar, hablar o compartir no son actos pequeños, sino formas de dejar huella en el corazón de los demás.